Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Ellos, en cambio, continuaron y desde Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a unos que les dijeran: Hermanos, si tenéis una palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se puso en pie, y haciendo seña con la mano de que se callaran, dijo: Israelitas y los que teméis a Dios, escuchad, el Dios de este pueblo, Israel, eligió nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Los sacó de allí con brazo poderoso, unos 40 años los cuidó en el desierto, aniquiló 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio en herencia su territorio, todo ello en el espacio de unos 450 años. Luego les dio jueces hasta el profeta Samuel. Después pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Lo depuso y le suscitó como rey a David, en favor del cual dio testimonio, diciendo: Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús, y, cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía: Yo no soy quien pensáis, pero, mirad, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dijiste: la misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga valeroso. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Segunda lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos les dijo: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura: el que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio de hoy. Amados hermanos, que la paz del Señor repose sobre cada corazón aquí presente. Que nadie haya venido hoy por costumbre solamente, sino con hambre de Dios, con sed de una palabra que sane, que despierte, que corrija y que consuele. Estamos delante de una enseñanza profunda, pronunciada después de un gesto que jamás debería dejar de estremecernos. El Maestro se inclinó para lavar los pies de sus discípulos. El Señor del cielo tomó la actitud del siervo. El Creador tocó el polvo adherido a los pies de sus criaturas. La majestad se revistió de humildad. Y después de hacer aquello que parecía imposible para la lógica humana, habló. Porque las obras de Cristo siempre preparan el terreno para sus palabras. Él no enseña desde la distancia. Enseña desde el ejemplo. Muchos hablan de amor, pero no aman. Muchos hablan de servicio, pero buscan ser servidos. Muchos hablan de humildad, pero se ofenden cuando no son reconocidos. Cristo no actuó así. Él no pidió primero aplausos, no exigió homenajes, no reclamó títulos. Se arrodilló ante hombres frágiles, llenos de defectos, incapaces todavía de comprenderlo plenamente, y les lavó los pies. Si queremos entender la grandeza cristiana, debemos mirar ese momento. Allí cae por tierra la soberbia humana. Allí se desarma el orgullo. Allí queda expuesto el engaño de quienes creen que ser grande es dominar. Cuando el Señor dice que el criado no es más que su amo,
ni el enviado más que quien lo envía, está tocando una herida muy antigua del corazón humano, la tentación de sentirse superior. Desde el comienzo de la historia, el hombre ha querido elevarse por encima de lo que le corresponde. Ya en el libro del Génesis aparece esa sed de autonomía sin Dios. El ser humano quiso decidir por sí mismo el bien y el mal. Quiso ponerse en el centro. Y desde entonces la historia está marcada por rivalidades, luchas de poder, comparaciones, vanidades y orgullos heridos. ¿Cuántas veces una familia se rompe no por falta de amor, sino por exceso de ego? ¿Cuántas veces un matrimonio se enfría porque ninguno quiere pedir perdón primero? ¿Cuántas veces entre hermanos de sangre nacen distancias porque alguien cree merecer más? ¿Cuántas veces dentro de la misma comunidad creyente aparecen tensiones porque uno desea ser visto, escuchado, preferido? El veneno de la superioridad entra silenciosamente. No siempre se manifiesta en gritos. A veces se esconde en pequeños desprecios, en indiferencias calculadas, en silencios fríos, en la incapacidad de reconocer el valor del otro. Por eso Cristo habla con tanta claridad. Si el maestro lavó pies, ¿qué derecho tiene el discípulo a sentirse demasiado importante para servir? Si el santo se inclinó, ¿qué justificación tiene el creyente para endurecerse? Si el Señor del universo tomó la toalla, ¿cómo puede un cristiano negar una ayuda sencilla a quien la necesita? Hay personas que desean seguir a Cristo, pero no quieren parecerse a Él. Quieren sus consuelos, pero no su camino. Quieren su gloria, pero no su cruz. Quieren llamarse discípulos, pero conservando la vieja mentalidad del mundo. Sin embargo, el Señor es claro, el servidor no está por encima del Señor. Si Él eligió la humildad, nosotros no podemos elegir la soberbia. Si Él caminó en entrega, nosotros no podemos caminar en egoísmo. Y añade una frase luminosa: dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No dice dichosos si lo admiráis solamente. No dice dichosos si lo discutís en reuniones. No dice dichosos si lo memorizáis. Dice dichosos si lo ponéis en práctica. La bendición no está solo en conocer la verdad, sino en vivirla. Muchos saben lo correcto y no lo hacen. Muchos escuchan hermosas predicaciones, leen textos espirituales, comparten mensajes religiosos, pero su vida cotidiana permanece intacta. El Evangelio no fue dado para decorar la mente, sino para transformar la existencia. Hay una falsa espiritualidad que emociona, pero no convierte. Hace llorar un momento, pero no cambia hábitos. Hace sentir fervor por unas horas, pero no toca el carácter. Cristo busca algo más profundo. Quiere que la verdad se vuelva carne en nuestras decisiones diarias. Quiere que la humildad aparezca en la forma de hablar. Quiere que la paciencia se vea en la casa. Quiere que la misericordia se note en la calle. Quiere que el servicio se encarne en actos concretos. Pensemos en una madre agotada que trabaja todo el día, regresa cansada y aún así escucha con ternura a sus hijos, prepara alimento, consuela, corrige con amor y sigue adelante sin que nadie aplauda su sacrificio. Allí hay algo del lavatorio de los pies. Pensemos en un hijo adulto que decide acompañar con paciencia a su padre anciano, repitiendo las mismas respuestas una y otra vez, ayudándolo a caminar, soportando cambios de humor propios de la enfermedad. Allí hay algo del lavatorio de los pies. Pensemos en quien perdona una ofensa grande y rompe la cadena del rencor. Allí también se refleja Cristo arrodillado. El Señor pronuncia luego palabras dolorosas: no lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura: el que compartía mi pan me ha traicionado. Entramos aquí en el misterio de la traición. ¿Y qué herida tan profunda es la traición cuando viene de alguien cercano? No habla de un enemigo lejano. Habla de quien compartía el pan. Habla de intimidad. Habla de confianza. Habla de mesa compartida. Habla de alguien admitido en el círculo cercano. El dolor más intenso muchas veces no viene de extraños, sino de aquellos a quienes abrimos el corazón. Una palabra dura de un desconocido hiere poco, una traición de alguien amado hiere hondamente. Cristo conoce ese dolor. No lo contemplamos desde fuera. Él lo vivió en su propia carne. Sabe lo que es ser vendido por uno de los suyos.
Sabe lo que es mirar a alguien con amor mientras ese corazón ya negocia en secreto la traición. Esto tiene una fuerza inmensa para nosotros, porque nadie puede decir, Dios no entiende mi herida. Cuando una amistad se rompe injustamente, Él entiende. Cuando alguien devuelve mal por bien, Él entiende. Cuando un familiar engaña, Él entiende. Cuando alguien se aprovecha de nuestra confianza, Él entiende. No estamos solos en el sufrimiento causado por la infidelidad humana. Pero observemos algo admirable. Aun sabiendo quién lo traicionaría, Jesús le lavó los pies. No omitió a Judas del gesto de amor. No lo humilló públicamente. No lo expulsó antes de tiempo. Lo amó hasta el final. Hermanos, esto supera la lógica humana. Nosotros solemos amar mientras nos conviene, mientras recibimos respuesta, mientras no nos decepcionan. Cristo ama incluso cuando sabe que será herido. Eso no significa aprobar el mal. No significa ingenuidad ciega. No significa permitir abusos sin discernimiento. Significa que el mal ajeno no logra convertir el corazón de Cristo en un corazón oscuro. Judas traiciona, pero Jesús no deja de amar. Judas endurece el alma, pero Jesús no se contamina de odio. Judas vende, pero Jesús se entrega gratuitamente. Qué enseñanza tan necesaria en un mundo donde el mal de otros fácilmente despierta nuestro peor lado. A veces alguien nos hiere y terminamos pareciéndonos a aquello que nos lastimó. Nos volvemos fríos porque nos trataron con frialdad. Nos volvemos desconfiados porque nos engañaron. Nos volvemos crueles porque nos humillaron. Cristo muestra otro camino: sufrir sin perder la bondad, llorar sin apagar la luz interior, atravesar la herida sin renunciar al amor verdadero. También dice, os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. El Señor no es víctima desorientada de los acontecimientos. Nada lo sorprende. Nada lo arrastra sin conocimiento. Él sabe lo que viene. Conoce la noche que se aproxima. Ve la cruz en el horizonte. Ve la dispersión de sus discípulos. Ve el beso traidor. Ve el juicio injusto. Ve los clavos. Y aún así avanza libremente. Esto nos revela que la pasión no fue derrota accidental, sino entrega consciente. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que cuando algo doloroso sucede, Dios perdió el control? Cuando llega una enfermedad, una crisis económica, una ruptura inesperada, una prueba amarga, algunos concluyen rápidamente, Dios se olvidó de mí. Pero la palabra del Señor enseña otra cosa. Él puede obrar incluso dentro de lo que no entendemos. No siempre explica de inmediato, pero no abandona. No siempre evita la noche, pero acompaña dentro de ella. No siempre responde cuando queremos, pero sigue siendo Señor. Recordemos lo dicho en Romanos capítulo 8 versículo 28, a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. No dice que todo sea bueno en sí mismo. La traición no es buena. La injusticia no es buena. El dolor no es bueno. Pero Dios tiene una soberanía tan grande que puede sacar bien incluso de aquello que nació torcido por el pecado humano. La traición de Judas no venció a Cristo. La cruz no venció a Cristo. La tumba no venció a Cristo. Y si permanecemos unidos a Él, tampoco nuestras noches tendrán la última palabra. Después pronuncia otra verdad preciosa: el que recibe a quien yo envíe me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Aquí descubrimos la dignidad de la misión. Dios se acerca muchas veces por medio de personas concretas. El Señor se hace presente en quienes envía con fidelidad. No adoramos a las personas, pero reconocemos que Dios obra a través de ellas. Por eso despreciar continuamente a quienes nos hablan con verdad puede cerrarnos puertas de gracia. A veces una corrección fraterna llega por labios sencillos. A veces un consejo materno es voz de Dios. A veces una llamada al arrepentimiento llega desde un amigo sincero. A veces la invitación a volver a misa viene de una abuela que ora en silencio. A veces una palabra de esperanza surge de alguien humilde que nadie valora. Hay personas que esperan manifestaciones extraordinarias mientras ignoran las visitas sencillas de Dios. Quieren señales del cielo, pero no escuchan al hermano. Quieren milagros espectaculares,
pero no prestan atención a la verdad cotidiana. Quieren respuestas ruidosas, pero Dios suele hablar en lo pequeño. Recordemos Primera de Reyes capítulo 19 versículo 12, donde el Señor no estaba en el terremoto ni en el fuego, sino en la brisa suave. Así también hoy, puede estar en una conversación sencilla, en una invitación a reconciliarse, en una palabra que nos corrige, en el ejemplo silencioso de alguien santo. Pero también esta palabra compromete especialmente a quienes sirven en nombre de Dios. Sacerdotes, catequistas, padres de familia, evangelizadores, maestros creyentes. Si somos enviados, no podemos anunciar cualquier cosa. No nos representamos a nosotros mismos. No predicamos gustos personales. No usamos la fe para engrandecernos. Somos portadores de algo que nos supera. El enviado debe transparentar al que envía. Qué triste cuando alguien usa un ministerio para alimentar su vanidad. Qué dolor cuando la autoridad espiritual se vuelve dominio. Qué escándalo cuando se busca prestigio donde debería haber servicio. El Señor lavó pies antes de hablar de misión. Ese orden importa. Primero humildad, luego envío. Primero toalla, luego palabra. Primero servicio, luego autoridad. Queridos hermanos, miremos también a Judas no solo como personaje lejano, sino como advertencia interior. Judas convivió con Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio milagros, compartió mesa, caminó junto a los demás discípulos. Sin embargo, permitió que el corazón se desviara. Se puede estar cerca exteriormente y lejos interiormente. Se puede frecuentar lo sagrado sin entregarse de verdad. Se puede participar de ritos y conservar un alma cerrada. Nadie traiciona de golpe. La caída profunda suele comenzar en pequeñas concesiones. Una mentira tolerada. Una codicia alimentada. Una doble vida mantenida. Una oración abandonada. Un resentimiento acariciado. Una apariencia cuidada mientras el interior se vacía. Judas no apareció traidor en una noche, se fue formando lentamente. Por eso debemos vigilar el corazón. Lo dice Proverbios capítulo 4 versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuidar el corazón significa examinar intenciones, reconocer tentaciones, buscar ayuda, confesar pecados, cortar a tiempo lo que corrompe. No basta parecer buenos. Hay que dejarse sanar por dentro. Y al mismo tiempo no olvidemos que Pedro también falló, pero de otro modo. Judas desesperó, Pedro lloró y volvió. Esa diferencia es crucial. Todos podemos caer, pero no todos aceptan levantarse. El demonio primero tienta al pecado y luego susurra desesperación. Dice, cae. Y cuando caes, dice, ya no tienes remedio. Cristo desmiente esa mentira. Mientras haya arrepentimiento sincero, hay camino de regreso. Quizás hoy alguien aquí carga una culpa antigua. Tal vez cometiste errores graves. Tal vez heriste a otros. Tal vez traicionaste promesas. Tal vez enfriaste tu fe. Tal vez vives avergonzado por decisiones pasadas. Escucha bien, el Señor que conoció la traición también conoce el arrepentimiento verdadero. No te acerques a Judas en la desesperación, acércate a Pedro en las lágrimas que vuelven al Maestro. Cuando Cristo declara dichosos a quienes practican lo que saben, está señalando también una crisis moderna, mucha información y poca transformación. Nunca hubo tanto acceso a contenidos espirituales. Predicaciones, libros, vídeos, frases, reflexiones. Sin embargo, no necesariamente hay más santidad. Saber no sustituye obedecer. Escuchar no reemplaza convertirse. Un hombre puede conocer muchos textos bíblicos y tratar con dureza a su esposa. Una mujer puede participar en toda actividad religiosa y vivir consumida por la murmuración. Un joven puede publicar mensajes de fe y sostener hábitos ocultos que lo destruyen. El problema no es la falta de datos, sino la distancia entre conocimiento y vida. Santiago capítulo 1 versículo 22 lo dice claramente, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. El espejo sirve de poco si uno se mira y sale igual. La homilía sirve de poco si conmueve una hora y no cambia la semana.
La misa no es espectáculo espiritual, es encuentro transformador. Hoy el Señor pregunta a cada uno, ¿qué sabes que aún no practicas? Quizás sabes que debes perdonar. Quizás sabes que debes ordenar tu vida moral. Quizás sabes que debes volver a la confesión. Quizás sabes que debes reconciliarte con un hermano. Quizás sabes que debes dejar un vicio. Quizás sabes que debes orar diariamente. Quizás sabes que debes hablar con verdad. La dicha está del lado de la obediencia. También debemos contemplar la belleza escondida del servicio silencioso. El mundo aplaude lo visible, cargos, fama, dinero, influencia. Pero el cielo mira otras cosas. Quien sirve sin ser visto, quien ayuda sin publicarlo, quien se sacrifica sin reconocimiento, quien permanece fiel en lo pequeño. Una persona puede no salir en ninguna noticia y ser inmensa delante de Dios. La mujer que cuida con ternura a un hijo discapacitado durante años. El hombre que trabaja honestamente para sostener a su familia pese al cansancio. El joven que renuncia a ambientes destructivos para vivir en pureza. La anciana que ofrece dolores y reza por todos. El trabajador que no roba aunque nadie lo vigile. Allí resplandece una grandeza que el mundo no mide. Jesús lavando pies nos enseña que nada hecho por amor es pequeño. A veces creemos que para agradar a Dios necesitamos gestos extraordinarios. No siempre. Muchas veces basta hacer extraordinariamente bien lo ordinario. Cocinar con paciencia. Escuchar con atención. Cumplir deberes con honestidad. Pedir perdón con humildad. Dar tiempo a quien está solo. Visitar a un enfermo. Orar por quien nos hirió. No olvidemos tampoco la mesa compartida que aparece en las palabras sobre el traidor. Compartir pan en la Biblia tiene hondura de alianza, comunión, amistad. Por eso duele más la traición de quien come contigo. Y por eso la Eucaristía es tan sagrada. Venimos a la mesa del Señor. Aquí recibimos el pan vivo bajado del cielo. Aquí Cristo no nos rechaza, aun con nuestras pobrezas, sino que nos llama a conversión. Pero acercarse a la mesa santa exige verdad interior. No perfección absoluta, porque nadie la tiene, sino sinceridad, arrepentimiento, deseo real de caminar con Él. Venir a comulgar mientras se abraza deliberadamente el pecado sin querer cambiar es herirse más. Venir con hambre de gracia, en cambio, abre el alma a una medicina celestial. Hermanos queridos, cuánto necesita el mundo testigos de esta palabra. Hogares donde el mayor sirva al menor. Empresas donde la autoridad no humille. Comunidades donde no reine la competencia. Jóvenes que no busquen solo ser admirados, sino ser útiles. Ancianos que transmitan sabiduría sin amargura. Creyentes capaces de amar incluso después de haber sufrido. La humanidad está cansada de discursos sin encarnación. Quiere ver autenticidad. Quiere encontrar personas cuya vida confirme lo que dicen creer. Cuando un cristiano sirve con alegría, perdona de verdad, permanece fiel en la prueba y conserva mansedumbre en medio del dolor, entonces el Evangelio se vuelve visible. Pidamos hoy la gracia de no estar cerca de Jesús solo físicamente, sino con el corazón entero. La gracia de no repetir palabras santas con vida vacía. La gracia de no vender nuestra conciencia por monedas modernas, placer desordenado, prestigio, dinero fácil, aprobación ajena. La gracia de dejarnos lavar por Cristo, porque nadie puede lavar los pies de otros si antes no acepta ser purificado por el Señor. Quizás algunos se sienten indignos. Pedro también resistió al principio cuando vio al Maestro acercarse. Pero Cristo respondió que si no se dejaba lavar, no tendría parte con él. También nosotros debemos dejarnos tocar por su misericordia. Dejar que limpie culpas antiguas. Dejar que cure memorias heridas. Dejar que renueve fuerzas agotadas. Dejar que quite la suciedad que el camino va dejando. Y después de ser lavados, levantarnos para servir. No para dominar. No para buscar primeros lugares. No para exigir constantemente. Sino para amar concretamente. El cristiano maduro no pregunta siempre que recibe, pregunta que puede ofrecer. No calcula todo en función de su comodidad. No vive ofendido por cualquier detalle. Aprende a doblar rodillas y corazón.
Si hoy llegaste cargado por traiciones, míralo a Él. Si llegaste inflado de orgullo, míralo a Él. Si llegaste tibio y distraído, míralo a Él. Si llegaste culpable y cansado, míralo a Él. Cristo arrodillado ante los discípulos sigue siendo medicina para cada alma. Que al salir de esta misa no llevemos solo una idea hermosa, sino una decisión concreta. Tal vez llamar a alguien y reconciliarnos. Tal vez servir en casa sin esperar agradecimiento. Tal vez confesarnos pronto. Tal vez dejar un pecado repetido. Tal vez volver a la oración diaria. Tal vez mirar con más respeto a quienes Dios ha puesto para guiarnos. Tal vez reconocer que el verdadero grande es quien ama más. Que María Santísima, esclava humilde del Señor, nos enseñe la belleza de la obediencia silenciosa. Que San José, servidor fiel en lo escondido, nos enseñe a trabajar sin buscar aplausos. Que los santos que vivieron pequeñas cosas con gran amor intercedan por nosotros. Y que Cristo Jesús, Maestro y Siervo, nos conceda un corazón limpio, humilde y firme, para que un día podamos escuchar de sus labios aquellas palabras que valen más que todos los honores del mundo. Ven, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Amado y eterno Señor Jesucristo, Maestro de la humildad y fuente inagotable de toda gracia, me postro ante tu divina presencia con el corazón rebosante de asombro y gratitud. Contemplo hoy, a través de los ojos del Espíritu, ese gesto inefable que resume la totalidad de tu misión redentora. Tú, el Verbo encarnado por quien todo fue hecho, te has inclinado hasta el polvo para lavar los pies de tus discípulos. Me sumerjo en el silencio de aquel cenáculo, donde el agua en el lebrillo resuena como un eco de misericordia que atraviesa los siglos, y me permito ser alcanzado por tu enseñanza suprema. Señor, tú nos has dicho con voz clara y solemne, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Estas palabras, cargadas de una verdad que estremece mis cimientos, me llaman a una conversión profunda. ¿Cuántas veces, Dios mío, he buscado el reconocimiento del mundo? ¿Cuántas veces he pretendido ser más que mis hermanos, olvidando que mi condición más alta es ser tu servidor? Te pido perdón por mi orgullo, por esa soberbia sutil que se infiltra en mis obras de caridad y por la arrogancia que me impide ver en el prójimo tu rostro sufriente. Ayúdame a comprender que la verdadera grandeza no reside en el dominio, sino en el servicio desinteresado, y que ser discípulo tuyo implica necesariamente descender para elevar a los demás. Dichosos vosotros si lo ponéis en práctica, nos adviertes. Oh Señor, no permitas que mi fe sea solo un ejercicio intelectual o una emoción pasajera. Concédeme la gracia de traducir tu palabra en actos concretos de amor. Que mis manos no teman ensuciarse en el servicio a los pobres, a los enfermos y a los olvidados. Que mis pies no se cansen de recorrer los senderos de la justicia y la paz. Que mi voluntad se rinda ante el mandato del amor fraterno, sabiendo que la felicidad que prometes no es la alegría vana del mundo, sino la bienaventuranza profunda de quien vive en sintonía con tu corazón. En este momento de oración, mi alma se estremece al recordar tus palabras sobre la traición, el que compartía mi pan me ha traicionado. Veo en esta frase el dolor de tu corazón ante la ingratitud humana. Yo también, Señor, he compartido tu pan. Me he sentado a tu mesa en la Eucaristía, he recibido tu cuerpo y tu sangre, y sin embargo, muchas veces te he traicionado con mis pecados, con mi indiferencia y con mi falta de compromiso. Me duele pensar que, teniendo el alimento de los ángeles en mi boca, he buscado las migajas del pecado. Ten piedad de mí, Señor. No permitas que mi corazón se endurezca como el de Judas, manténme siempre fiel a tu alianza, consciente de que sin ti no soy nada y de que tu pan es el único que da la vida eterna. Tú conoces bien a quienes has elegido. Gracias, Jesús, por haberme llamado por mi nombre, aun conociendo mis debilidades y mis futuras caídas. Tu elección no se basa en mis méritos, que son nulos, sino en tu infinita misericordia. Me has elegido para ser testigo de tu luz en medio de las tinieblas de este mundo. Ayúdame a ser digno de esta vocación. Cuando lleguen las horas de oscuridad, cuando la duda intente asaltar mi fortaleza, recuérdame que tú nos lo dijiste antes de que sucediera, para que creamos que tú eres. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo del Dios vivo, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Salvador que vence a la muerte y el amigo que nunca abandona. El que recibe a quien yo envíe me recibe a mí,
y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Señor, graba esta verdad en mi alma con fuego eterno. Enséñame a recibir con alegría a los pastores de tu iglesia, a los misioneros que anuncian tu evangelio y a cada hermano que viene a mí con una necesidad. Que comprenda que cada encuentro humano es una oportunidad sacramental para recibirte a ti. Si abro la puerta al extranjero, te recibo a ti. Si consuelo al triste, te recibo a ti. Si escucho al que no tiene voz, estoy escuchando al Padre que te envió. ¡Qué misterio tan grande! ¡Qué responsabilidad tan inmensa! Haz que mi vida sea una acogida constante, una casa de puertas abiertas donde tu presencia sea evidente para todos. Padre Celestial, te doy gracias por habernos enviado a tu Hijo como modelo de humildad. Por el poder del Espíritu Santo, transforma mi corazón de piedra en un corazón de carne. Que el recuerdo de Cristo lavando los pies a sus amigos sea la brújula que guíe mis decisiones diarias. Que nunca me sienta humillado por servir, sino honrado por imitar al Rey de la Gloria. Que la Eucaristía, donde el sacrificio de Cristo se hace presente, me dé las fuerzas necesarias para cumplir con este mandato de amor hasta el final de mis días. Señor Jesucristo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, escucha la oración de este pobre pecador que anhela ser tu enviado. Envíame donde quieras, pídeme lo que desees, pero no me quites tu gracia. Que al final de mi camino, cuando me presente ante tu tribunal de amor, mis manos no lleguen vacías, sino gastadas por el servicio y lavadas por las lágrimas del arrepentimiento y la gratitud. Que pueda decir, junto con todos los santos, que he intentado poner en práctica tu palabra y que, en mi pequeñez, he servido al que es el camino, la verdad y la vida. Oh Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Que aprenda a callar cuando el orgullo quiera hablar, a dar cuando el egoísmo quiera retener, y a amar cuando el odio intente sembrar discordia. Que el agua del lavatorio purifique no solo mis pies, sino también mi mente de pensamientos vanos, mi boca de palabras hirientes y mi alma de deseos desordenados. Quiero ser tu enviado fiel, aquel que no busca su propia gloria, sino la gloria del Padre que está en los cielos. Te pido también por toda tu Iglesia, para que sea siempre servidora y humilde. Bendice al Papa, a los obispos, a los sacerdotes y a todos los fieles laicos. Que la jerarquía se entienda siempre como un servicio de lavado de pies y que el pueblo de Dios camine unido en la caridad. Que el mundo, al vernos amarnos y servirnos unos a otros, pueda exclamar, verdaderamente, Dios está con ellos. Gracias, Señor, por este momento de intimidad contigo. Gracias por la lección del cenáculo. Me quedo en tu presencia, adorando tu santa humildad y pidiendo tu bendición para el resto de mi vida. Que cada paso que dé sea un paso hacia ti, y que cada servicio que preste sea un acto de adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, sigo meditando en la profundidad de tu entrega. El agua que derramaste sobre los pies de Pedro y de Juan no era solo agua, era el preludio de la sangre que brotaría de tu costado en la cruz. Lavar los pies era una tarea de esclavos, y tú, siendo Dios, tomaste la condición de esclavo para redimirnos de la esclavitud del pecado. ¡Qué asombrosa paradoja! El Creador se arrodilla ante la criatura. El infinito se limita al espacio de un pequeño cuarto para darnos una lección de amor total. Señor, que nunca me acostumbre a este misterio. Que cada vez que lea este Evangelio, mi alma se estremezca como si fuera la primera vez. Enséñame, Señor, a lavar los pies de aquellos que me han ofendido. Es fácil servir a los amigos, pero tú lavaste también los pies de aquel que te iba a entregar. ¡Qué lección de misericordia absoluta! Me pides que ame a mis enemigos y que haga el bien a los que me persiguen. Solo con tu gracia podré hacerlo. Infunde en mí ese amor que no guarda rencor, ese amor que espera siempre, que todo lo perdona y que no busca lo suyo. Que el ejemplo de tu paciencia con Judas sea mi fortaleza cuando me sienta traicionado por los que amo. Que en lugar de buscar venganza, busque la toalla y el lebrillo para ofrecer perdón y paz. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Señor, fortalece mi fe en los momentos de prueba. Cuando la cruz se haga pesada y parezca que el mal triunfa sobre el bien, recuérdame que tú tienes el control de la historia. Que incluso el dolor, la traición y la muerte son caminos que tú has transitado y transformado en vida.
Que mi fe no dependa de los milagros visibles, sino de la certeza de tu palabra empeñada. Tú eres el yo soy, la presencia constante que sostiene el universo y mi pequeña existencia. Hoy decido, con la ayuda de tu espíritu, vivir esta jornada bajo el signo del servicio. Que en mi familia, en mi trabajo y en mis círculos sociales, se note que he estado contigo en el cenáculo. Que mi actitud sea de escucha, de ayuda pronta y de humildad sincera. No permitas que use mi posición, mis conocimientos o mis bienes para humillar a nadie, sino para dignificar a todos. Porque si tú, el Maestro y el Señor, has lavado mis pies, yo debo también lavar los pies de mis hermanos. Dios Padre de bondad, que nos has revelado en Cristo el verdadero rostro del poder como servicio, escucha nuestra súplica. Por los méritos de la pasión de tu Hijo, purifica nuestra intención. Que no busquemos ser servidos, sino servir. Que no busquemos ser consolados, sino consolar. Que no busquemos ser comprendidos, sino comprender. Porque dando es como se recibe, perdonando es como se es perdonado, y sirviendo la tierra es como se llega a reinar contigo en el cielo. Señor Jesucristo, Hijo de David, ten piedad de mí. Señor Jesucristo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, lávame más y más de mi iniquidad. Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, enséñame a ser el último y el servidor de todos. Que mi mayor alegría sea hacer tu voluntad, y mi mayor descanso sea permanecer en tu amor. Me consagro a ti en este día. Toma mis pies para que sigan tus huellas. Toma mis manos para que realicen tus obras. Toma mi voz para que anuncie tu verdad. Toma mi corazón para que arda con tu fuego. Que nada me separe de ti, ni la vida, ni la muerte, ni el presente, ni el futuro. Que sea siempre tu enviado, humilde y fiel, para que el mundo te reciba a ti, y recibiéndote, reciba al Padre que te envió por amor a nosotros. Continuando en esta plegaria, Señor, reconozco que muchas veces el mundo nos empuja en dirección contraria a tu enseñanza. Vivimos en una sociedad que premia el éxito egoísta, la acumulación de poder y el brillo de las apariencias. Se nos enseña que el más fuerte es el que aplasta al débil y que el más importante es el que tiene más servidores a su disposición. Rompe, Señor, esas cadenas en mi mente. Que mi escala de valores sea la del Evangelio. Que aprecie la belleza de lo oculto, la fuerza de lo pequeño y la sabiduría de lo sencillo. Que no me deje deslumbrar por los honores humanos, que son como hierba que hoy está y mañana se echa al fuego, sino que busque la corona de gloria que no se marchita, reservada para aquellos que se hicieron esclavos por amor a ti. Recuerdo también, Señor, que en aquel lavatorio hubo resistencia. Pedro no quería que le lavaras los pies, sintiéndose indigno. A veces yo también actúo así. Me cuesta dejarme amar por ti. Me cuesta aceptar tu perdón porque mi orgullo me dice que debo ser perfecto por mis propias fuerzas. Ayúdame a ser humilde también para recibir. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le dijiste a Pedro. Señor, lávame todo. No solo los pies, sino también la cabeza y el corazón. Lávame de la autosuficiencia, de la falsa humildad que oculta soberbia, y de la resistencia a tu gracia. Necesito que me limpies para poder tener parte contigo, para poder entrar en la comunión de los santos y participar de tu herencia celestial. Que este acto de lavar los pies sea para mí un recordatorio constante del sacramento del orden y del servicio de todos los ministros sagrados, pero también del sacerdocio común de todos los fieles. Todos estamos llamados a ser lavadores de pies en el gran hospital de campaña que es el mundo. Que en nuestras parroquias y comunidades no haya jerarquías de prestigio, sino jerarquías de amor. Que el que preside lo haga como el que sirve, y el que obedece lo haga con la libertad de los hijos de Dios. Señor, tú que conoces el futuro y sabías de la caída de Pedro y de la traición de Judas, aún así le serviste con la misma ternura. Esto me enseña que tu amor no es condicional. No nos amas porque seamos buenos, sino porque tú eres bueno. Tu amor precede a nuestra respuesta. Gracias por amarme en mi pecado, por buscarme en mi extravío y por servirme en mi miseria. Que esa misma gratuidad sea la norma de mi trato con los demás. Que no espere a que los otros merezcan mi ayuda para ofrecérsela. Que mi caridad no sea un intercambio de favores, sino un don desinteresado que refleje la gratuidad de tu propio corazón. Padre eterno,
mira el rostro de tu ungido, que se humilla por nosotros. Por su obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz, líbranos de todo mal. Que el Espíritu Santo nos ilumine para comprender que el camino de la cruz es el camino de la luz, y que el lavatorio de los pies es la puerta de entrada al banquete del reino. Que cada vez que nos sintamos tentados a la soberbia, miremos al Maestro arrodillado ante sus discípulos y sintamos la santa vergüenza que nos mueva a la conversión. Señor Jesús, quédate con nosotros. La tarde cae y el mundo tiene sed de testimonios auténticos. Haz de nosotros esos enviados que el mundo necesita, hombres y mujeres que no se anuncian a sí mismos, sino que te anuncian a ti con la elocuencia de los hechos. Que nuestra vida sea un evangelio viviente, donde todos puedan leer que Dios es amor y que ese amor se traduce en servicio. Que al recibirnos a nosotros, aunque seamos vasijas de barro, puedan recibir el tesoro inmenso de tu presencia. Te alabo y te bendigo, Señor. Te adoro en este misterio de humildad. Gracias por enseñarme que el reino de Dios pertenece a los que se hacen niños, a los que sirven con alegría y a los que lavan las heridas de la humanidad con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Que mi oración sea continua, no solo con los labios, sino con cada respiración y cada latido, un amén constante a tu voluntad de servicio y de amor. Señor, en la quietud de este diálogo contigo, quiero poner bajo tu amparo a todos aquellos que se sienten inferiores o despreciados por la sociedad. A los que realizan trabajos humildes y no son valorados, a los que limpian nuestras calles, a los que cuidan a nuestros ancianos, a los que sirven en las mesas. Dales la alegría de saber que están realizando una tarea divina, que están siguiendo tus pasos de la manera más fiel. Que la Iglesia sea siempre su hogar, un lugar donde no haya distinción de clases, sino una sola familia unida por el mismo bautismo y el mismo espíritu de servicio. Finalmente, Señor, te pido por el momento de mi propia partida de este mundo. Que cuando llegue mi hora, me encuentre con la toalla ceñida, trabajando en tu viña, sirviendo a mis hermanos hasta el último suspiro. Que pueda decir con San Pablo, he combatido el buen combate, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Y que tú, con esa misma ternura con la que lavaste los pies de los apóstoles, limpies mis últimas manchas y me invites a sentarme a tu mesa eterna, donde ya no habrá necesidad de lavar los pies, porque estaremos completamente limpios en la luz de tu rostro. Bendito seas por siempre, Señor. Gracias por tu palabra que es vida. Gracias por tu ejemplo que es camino. Gracias por tu espíritu que es fuerza. Que la gloria sea dada al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, sigo extendiendo mi súplica ante ti, pues tu palabra es como un océano profundo cuya orilla apenas toco. Al decirnos, puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica, nos recuerdas que el conocimiento de la verdad no basta si no se transforma en vida. Líbrame de la hipocresía de saber mucho de ti, pero vivir lejos de ti. Que mi teología sea una teología de rodillas, una sabiduría que nace del encuentro personal contigo y que se desborda en la caridad operativa. Que no sea yo un sepulcro blanqueado, hermoso por fuera en mis palabras religiosas, pero lleno de egoísmo por dentro. Purifica mi interior, Señor, para que la coherencia sea la nota dominante de mi existencia cristiana. Contemplo nuevamente la escena. Tú te levantas de la mesa, te quitas el manto y te ciñes la toalla. Este despojarse del manto es signo de tu despojo de la gloria celestial para revestirte de nuestra humanidad. Enséñame a despojarme yo también. A quitarme el manto de mis seguridades, el manto de mis prejuicios, el manto de mi comodidad. Ayúdame a ceñirme la toalla de la disponibilidad. Que nunca diga no tengo tiempo cuando un hermano necesita ser escuchado. Que nunca diga no es mi responsabilidad cuando veo una injusticia que puedo ayudar a corregir. Que mi vida sea un perpetuo aquí estoy para ti y para los demás. Señor, tú dijiste, yo sé bien a quienes he elegido. En esa frase hay una seguridad que me da paz. Tú no te equivocas. Aunque yo vea en mí solo dudas y flaquezas, tú ves el potencial que tu gracia puede desarrollar. Confío en tu mirada sobre mí. Cuando el acusador me recuerde mis pecados para hacerme sentir que no tengo lugar en tu misión, recuérdame tú que me has elegido conociendo todo de mí, y que me has elegido precisamente para manifestar tu poder en mi debilidad. Que mi confianza no esté puesta en mis fuerzas,
sino en tu elección irrevocable. Meditando en el que compartía mi pan me ha traicionado, elevo una oración especial por todos los que sufren la traición en este momento. Por los esposos traicionados, por los amigos defraudados, por los trabajadores engañados. Señor, tú conoces ese amargo sabor. Consuélalos con tu presencia. Que no dejen que el odio eche raíces en sus corazones. Ayúdalos a perdonar como tú perdonaste, no porque el mal sea bueno, sino porque el perdón es la única llave que libera al alma de la prisión del rencor. Que encuentren en ti al amigo fiel que nunca falla, al que comparte el pan y se queda para siempre, aun cuando todos los demás se hayan ido. Señor, tú eres el enviado del Padre, el primer misionero. Al enviarnos a nosotros, nos haces partícipes de tu misma dignidad. El que recibe a quien yo envíe me recibe a mí. ¿Qué dignidad tan asombrosa has conferido a nuestra humilde humanidad? Ayúdanos a caminar con la conciencia de que llevamos un tesoro en vasijas de barro. Que nuestro comportamiento no sea motivo de escándalo, sino un puente que facilite el encuentro de los hombres contigo. Que el que nos vea, te vea a ti. Que el que nos escuche, te escuche a ti. Que el que sienta nuestra caridad, sienta tu abrazo. Te pido por los gobernantes y líderes de las naciones. Que comprendan que el poder es una carga de servicio y no una plataforma de beneficio personal. Que se inclinen ante las necesidades de sus pueblos, especialmente de los más pobres. Que la lección del lavatorio llegue a los palacios y a los parlamentos, transformando la política en una forma eminente de caridad. Que se den cuenta de que solo el que sirve con justicia es verdaderamente grande ante la historia y ante Dios. Señor Jesucristo, pan de vida, gracias por alimentarnos. En la mesa de la Eucaristía recibimos el impulso para ir a lavar los pies del mundo. Que nunca separemos el altar de la calle. Que la adoración en el templo se convierta en acción en el barrio, en la escuela, en el hospital. Que nuestra fe sea una fe encarnada, una fe que huele a oveja y que se gasta por las ovejas. Termino esta oración, Señor, sabiendo que tú siempre escuchas. Me pongo en tus manos. Que el agua de tu gracia me limpie, que el pan de tu palabra me fortalezca y que el ejemplo de tu servicio me guíe. Quiero ser tu siervo, tu enviado, tu amigo. Que toda mi vida sea una alabanza a tu misericordia y que, junto con María, la esclava del Señor, pueda cantar eternamente las grandezas de tu amor. Gracias por lavarme los pies, Señor. Gracias por darme parte contigo. Gracias por ser mi Dios y mi todo. Amén.